Soy Martín Ochoa, escudero, neuroradiólogo, y en este video estudiaremos dos casos radiológicos interesantes que tienen el mismo diagnóstico. Comencemos con el primer paciente. Se trata de una mujer de 39 años con hipoacusia neurosensorial izquierda, a quien le realizan una resonancia magnética de oídos con medio de contraste. Expliquemos los hallazgos de la resonancia magnética. Esta es una secuencia axial potenciada en T1 sin medio de contraste. Esta es una secuencia axial potenciada en T2 de alta resolución. Esta es una secuencia en el plano coronal potenciada en T2. Y esta es una secuencia potenciada en T1 con medio de contraste. Observemos esta lesión localizada en el ángulo pontocerebeloso izquierdo, la cual tiene extensión al conducto auditivo interno, es hipointensa en T1. Observemos en esta secuencia coronal T2 esta área hiperintensa que corresponde a una zona de degeneración quística, y podemos ver que en la secuencia en T1 con medio de contraste la lesión presenta realce intenso, pero observemos algunas áreas focales que no realzan luego del medio de contraste. Estas áreas focales también corresponden a la degeneración quística. Miren que la lesión tiene compresión extrínseca sobre el tallo cerebral y, para ser más exactos, sobre el pedúnculo cerebeloso medio, y también se aprecia compresión extrínseca sobre el hemisferio cerebeloso izquierdo. Observemos cómo entre el margen lateral de la lesión y el fondo del conducto auditivo interno existe este espacio lleno de líquido cefalorraquídeo, que es algo importante determinar en la lesión, ya que puede tener implicaciones con respecto al abordaje quirúrgico. En la secuencia coronal potenciada en T2 también podemos observar el efecto de masa o la compresión extrínseca que la lesión ejerce sobre el tallo cerebral. El diagnóstico de esta paciente corresponde entonces a un schwannoma vestibular izquierdo localizado en el ángulo pontocerebeloso y conducto auditivo interno con degeneración quística. Ahora expliquemos el segundo paciente. Se trata de un hombre de 50 años con hipoacusia neurosensorial derecha, a quien le solicitan una resonancia magnética de oídos con medio de contraste. De este estudio solo dispongo de las secuencias con medio de contraste. Aquí tenemos una imagen axial potenciada en T1 con medio de contraste, y aquí estamos observando la secuencia en el plano coronal potenciada en T1 con medio de contraste. En ambas secuencias podemos observar esta lesión de contornos bien definidos, la cual realza de manera intensa luego del medio de contraste y se encuentra ubicada por completo en el conducto auditivo interno derecho. El diagnóstico para este paciente también corresponde a un schwannoma vestibular, en este caso intracanalicular, ya que se encuentra localizado por completo dentro del conducto auditivo interno. A diferencia de la paciente anterior, este schwannoma vestibular no tiene degeneración quística. A continuación realizaremos una breve revisión del tema acerca del schwannoma vestibular. Recordemos que el schwannoma vestibular también se conoce como neurinoma del acústico y es un tumor benigno originado del nervio vestíbulo coclear, es decir, el octavo nervio craneal. Con respecto a los hallazgos por imagen del schwannoma vestibular, se manifiesta como una masa en el ángulo pontocerebeloso y/o en el conducto auditivo interno que realza de forma intensa con el medio de contraste, tal como ocurrió con nuestros pacientes. Cuando son pequeños, como ocurrió con el paciente número 2, se localizan en el conducto auditivo interno y reciben el nombre de schwannomas intracanaliculares.
Cuando son de gran tamaño, ocupan el conducto auditivo interno y el ángulo pontocerebeloso, tal como ocurrió con el primer paciente, dando lo que se conoce como el signo o la imagen en cono de helado. Pueden presentar degeneración quística y también pueden presentar áreas hemorrágicas. En la resonancia magnética es importante determinar la distancia entre el margen lateral del schwannoma vestibular y el fondo del conducto auditivo interno. Esta información es útil para determinar el tipo de abordaje quirúrgico. Cuando observamos un schwannoma vestibular bilateral, es un hallazgo altamente sugestivo de neurofibromatosis tipo 2. Hablemos de los diagnósticos diferenciales del schwannoma vestibular. El diagnóstico diferencial es básicamente con otras masas del ángulo pontocerebeloso y conducto auditivo interno, como el meningioma, el quiste epidermoide, aneurismas, schwannoma del nervio facial, metástasis y el quiste aracnoideo. Respecto a la etiología y patología del schwannoma vestibular, es un tumor benigno originado de la porción vestibular del octavo nervio craneal en la unión entre las células de Schwann y las células gliales, lo que se conoce como la zona de Obersteiner-Redlich. El schwannoma vestibular clínicamente se manifiesta como un paciente adulto con hipoacusia neurosensorial.